toda la instalación sanitaria. Vamos a ver una parte hoy, ¿sí? Ustedes hoy tenían que entregar el trabajo práctico de electricidad y el miércoles que viene tenemos el parcial, ¿sí? Así que vamos a ir avanzando un poco con esta teoría y recién después del parcial vamos a hacer la explicación del trabajo práctico de sanitaria, ¿sí? Porque hoy no le van a dar ni bolilla. Así que hoy la consulta pueden destinarla a preguntar dudas sobre gas y electricidad que tengan para el día del parcial. ¿Está? Bien, cuando hablamos de instalación sanitaria, son todos los componentes, ¿sí? Y en la vida diaria, ustedes van a la cocina y se lavan las manos o se sirven agua para el mate y tienen que tener agua fría. Tienen que lavar los platos y necesitan tener agua caliente. Luego, ustedes van al baño y se duchan, ¿sí? Y tienen que desaguar esos restos de agua jabonosa que ustedes están utilizando, ¿sí? Y estamos hablando de desagües secundarios. Y van al inodoro y también tienen que ir y eso lo tienen que desaguar también. Y ahí estamos hablando de desagües primarios. Y cuando llueve, a veces recolectamos la lluvia que cae sobre un techo, que ustedes estuvieron viendo en Construcciones 1, van a ver, perdón, a fin de cuatrimestre la parte de cubiertas, y ese techo acumula agua y ese agua lo tienen que liberar de su terreno o de su lote o del lugar del proyecto donde ustedes tienen. No lo pueden acumular constantemente, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de desagües pluviales, ¿sí? Y los desagües primarios y secundarios, como muchos elementos de gas y que estuvimos viendo al principio de la instalación de gas, ¿sí? Necesitan ventilar, ¿sí? Porque esos desagües primarios en su recorrido hacia afuera también pueden generar gases y también necesitan estar ventilados, lo mismo las instalaciones de agua fría y caliente, para poder funcionar correctamente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver son todos estos elementos. Fíjense que son un montón, pero son todos esenciales en nuestra vida cotidiana. Ustedes todo el tiempo están utilizando estos elementos, sea que se den cuenta o no, ¿sí? Pero los están utilizando y para que funcionen correctamente tienen que tener ciertas características. Y es lo que vamos a ver acá y es lo que tienen que tratar de incorporar ustedes como información. Bien. Cuando hablamos de agua potable, ¿sí? Estamos hablando de que hay una distribuidora en la ciudad en la que estamos, ¿sí? Que nos va a distribuir agua potable. Siempre hablando de ciudades que tienen agua potable, lamentablemente en nuestro país todavía quedan lugares donde no existe el agua potable, ¿sí? Pero hablando de lugares que sí tenemos agua potable, por ejemplo en la ciudad de Bahía Blanca, vamos a tener un depósito de distribución, ¿sí? Acá todo esto está en las teorías, ¿sí? Estos esquemas, estos dibujos, están todos en la teoría y están bastante bien explicados también en la teoría, ¿sí? Pero los vamos a ir viendo muy por arriba. ¿Qué es lo que está marcando acá? Ustedes tienen un depósito, ¿sí? Es un tanque como de reserva gigantesco. En cada ciudad va a estar en distinto lugar. Puede haber más de uno, ¿sí? Depende del tamaño del lugar, de la ciudad que tenga, cómo está distribuido, pero básicamente a gran escala, o sea, a escalas de ciudad, es lo mismo que después vamos a ver en definitiva a escala de la vivienda o del proyecto. En este caso tenemos un gran tanque, un depósito, ¿sí? Que es el que acumula el agua, que es este que está acá, ¿sí? Un depósito que acumula agua y va después derivar ese agua a los distintos viviendas o proyectos, ¿sí? A todas las unidades locativas que tengamos en la ciudad, oficinas, etc. En este caso, fíjense que tenemos un tanque que está elevado. Nosotros cuando hablamos de agua, hablamos de algo que se llama presión de agua, ¿sí? Y esa presión está dada por la altura a la que está ese agua respecto del elemento que está distribuyendo.
Ustedes por ahí hay materias que no han tenido, a diferencia de por ahí ingeniería civil, entonces hay ciertos conceptos que quizás les cuesta más interpretar porque no los han visto más en detalle. Cuando yo hablo de columna de agua, ¿sí? Es la presión, digamos, que voy a tener en función de la altura a la que está este elemento respecto del que lo distribuye. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una manguera que está comunicada acá, ¿sí? Una manguera que viene acá, que está llena de agua. Viene así, baja, baja, baja la manguera y sube para acá, para este lado. ¿Sí? Hace esto. Esa es la manguera. ¿Sí? Si yo esa manguera la lleno de agua, ¿sí? Y le muevo estos dos extremos a diferentes alturas, el agua en un extremo y en el otro siempre va a tener el mismo nivel. ¿Sí? O sea, en este extremo y en este extremo, por más que este de acá esté distinto respecto de este de acá, ¿sí? El agua siempre va a tener el mismo nivel. ¿Sí? Por eso, en la construcción, los albañiles utilizan lo que se llama la manguera de nivel para definir niveles, o sea, igualar niveles en dos puntos diferentes. Esto se debe a un efecto físico que es el de vasos comunicantes, ¿sí? Por la presión atmosférica, para que entiendan groseramente, digamos, ¿sí? Hace que este nivel y este nivel de agua, independiente de dónde esté este caño, queden al mismo nivel, ¿sí? Habiendo explicado esto, ¿qué pasa? Si yo tengo este tanque de agua, hay un montón de cañerías que desde este tanque de agua me distribuyen viviendas por este lado, por acá. Si yo no tengo consumo, ¿sí? Se supondría que el nivel piezométrico, así se le llama ese nivel diferente de agua que estoy teniendo en ambos lados, ese nivel piezométrico va a estar igual en los dos extremos, ¿sí? Y esto se traduce, digamos, en que en esta casa de acá voy a tener esta altura de presión de agua, ¿sí? Como que voy a tener mucha, mucha presión de agua en este extremo, porque nadie está consumiendo en el recorrido, nadie consume de ese agua. Entonces el nivel está estático, ¿sí? Está quieto, ¿sí? A medida que la gente empieza a consumir, ese nivel desciende, ¿sí? Y ese nivel a lo largo del día va a variar en un mínimo, ¿sí? Que va a ser el pico de consumo, y en un cierto máximo que es a la noche, donde, ¿qué pasa? A la noche se van llenando los tanques de reserva un poquito por lo que se consumió durante el día, pero no es un consumo muy profundo. Esta es la explicación de este gráfico, ¿sí? Esto siempre y cuando estemos hablando de que la provisión de agua desde la prestataria de agua de la ciudad es con un tanque que está por encima del nivel de cualquiera de los elementos, digamos, de cualquiera de las propiedades de esa ciudad. ¿Se va entendiendo hasta acá? Más o menos. La idea es que entiendan un poco por qué cómo es el consumo, digamos, en las ciudades, ¿sí? En Bahía, por ejemplo, hay una zona que es alta en la ciudad y está provista por agua mediante una bomba, porque no hay un tanque que esté más elevado que esa parte de la ciudad, ¿sí? Los que son de Bahía o los que conocen Bahía, es la zona más hacia el shopping, hacia el lado norte, ¿sí? Y después el resto de la ciudad, hay un tanque en el Parque Independencia, ¿sí? Hay un tanque elevado, que es el que acumula el agua potable y es el que después suministra, digamos, el agua. Con lo cual, más abajo están en la ciudad, tienen más presión de agua si no hay mucho consumo en el medio. En función de eso, es que también nosotros, como este nivel piezométrico va bajando, si está estático, yo tengo toda esta columna de agua de presión de agua, ¿sí?
A medida que va bajando, la presión que yo voy a obtener en mi domicilio, por ejemplo en este que está acá, fíjense que va a ser menor. Y en el caso de consumo, picos máximos de consumo, la presión va a ser bastante menor, ¿sí? Porque estamos hablando de que la presión del agua va a depender de la altura de ese agua, ¿sí? Bien. Formas de distribución del agua domiciliaria, ¿sí? Nosotros podemos distribuir el agua de manera directa o de manera indirecta. Cuando hablamos de manera indirecta es porque lo hacemos con un tanque de reserva o un tanque hidroneumático, ¿sí? Y luego, además, este tanque de reserva puede ser de un suministro directo o con bombeo. Ahí vamos a ir viendo cada uno. Para directa es cuando el artefacto más alto no esté a más de 5 metros de altura, ¿sí? Recuerden que nosotros estábamos viendo alturas de vivienda, y una altura de una vivienda está alrededor de 2,60 metros, más lo que pueda llegar a subir algún escalón, 2,83. Y después, la segunda planta, obviamente el techo estará quizás casi a 6 metros de altura, ¿sí? Pero el artefacto que esté en la segunda planta muy probablemente no supere esos 5 metros, ¿sí? Para agua directa, por ejemplo, alguna bacha. Entonces, ¿qué significaría eso? Es directa, que no tenemos ningún tanque que acumule agua dentro de nuestra vivienda. Dependemos exclusivamente de la presión de agua que tengamos de afuera. Esto prácticamente no se usa, pero reglamentariamente es lo que está permitido, ¿sí? Pero para que sepan, digamos, cuál es la limitante de la distribución directa. Luego tenemos la indirecta, ¿sí? ¿Qué significa? Que a partir de los 5 metros podemos, por ejemplo, hacer una doble distribución en una vivienda. Que lo que esté en planta baja le pongamos agua directa, ¿sí? O del tanque. Es elección, o sea, podríamos alimentar de manera directa, ¿sí? Los artefactos de abajo. ¿A qué llamamos directa? Es que viene la cañería de agua de la prestataria desde la calle, hacemos la conexión hacia adentro, y esa misma cañería ya la mandamos directamente a los artefactos, ¿sí? Y luego tenemos que a partir de los 5 metros, sí o sí es obligatoria la alimentación mediante un tanque, ¿sí? Ese tanque puede ser un tanque elevado, como vimos en el anterior, ¿sí? Y que la presión de agua dependa solamente de la altura a la que estamos poniendo ese tanque, o con un bombeo, que pongamos un tanque, quizás que esté a nivel de piso, no importa dónde coloquemos ese tanque, y le coloquemos una bomba de impulsión afuera de ese tanque para alimentar a los distintos elementos de la vivienda, ¿sí? Y la otra opción es un tanque hidroneumático, que acumula agua y por las características puede enviar agua a presión. Bien. Si tenemos un tanque de reserva, ¿sí? Acá tenemos formas de suministro al tanque de reserva, ¿sí? Al tanque de reserva, y puede ser en el caso de bombeo directo. Esto en realidad hay que tener cuidado, porque esto significa que nosotros, inmediatamente después de la conexión de agua de la prestataria, estamos colocando una bomba porque tenemos poca presión acá afuera, ¿sí? Esto, así solo, sin esta válvula automática, es ilegal. No se puede colocar una bomba de impulsión dentro de nuestra vivienda, porque nosotros podemos quitarle presión a nuestros vecinos, ¿sí? No garantizando la presión mínima que deben tener el resto de las viviendas. Por eso tienen que tener una válvula, sí o sí, que corte la bomba. Si la presión de calle disminuye de 2,50 metros, esta bomba debería dejar de funcionar. Si nosotros tenemos un tanque de reserva en una parte superior y esa bomba está arriba, en la parte superior, tiene que estar por lo menos a un mínimo de 10 metros, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de un edificio, si queremos bombear directamente.
Son casos muy particulares, vuelvo a insistir, el tema de la bomba hoy día se considera ilegal porque no hacen estas precauciones, ¿sí? Estas precauciones son para evitar que se esté consumiendo agua si la presión de calle es muy baja, ¿sí? En Bahía Blanca, supuestamente, que no es muy cierto, pero se debe garantizar 8 metros de columna de agua, ¿sí? Por ese motivo es que cuando la presión baja de 2,50 metros, necesitamos colocar una válvula para que si la presión baja de ese valor, no estemos succionando agua, porque si no incluso hasta podemos generar problemas en la instalación de afuera. La mayoría de los 10 metros es por el mismo motivo, ¿sí? Más de 10 metros, porque la bomba solo succiona hasta 7, y entonces si la presión baja de 3 metros, no debería succionar agua. Pero vuelvo a insistir, el tema de las bombas en forma directa, ¿sí? Directa, o sea que no tiene un tanque de reserva en el medio. Antes, o sea, a continuación de la instalación de agua, no está permitido. Bien, este caso sería con un tanque de bombeo. Nosotros después tienen que ir incorporando el concepto del tanque de reserva y el tanque de bombeo. El tanque de reserva es el que acumula agua y desde ese tanque directamente vamos a nuestros artefactos. El tanque de bombeo es un tanque intermedio que nosotros colocamos y es también para acumular agua, pero lo que va a hacer va a enviar agua al tanque de reserva, ¿sí? Entonces tenemos suministro de agua, tanque de bombeo y luego tanque de reserva al final, ¿sí? Este elemento intermedio puede o no estar, tanto en viviendas, puede o no estar, y en edificios tiene que estar obligatoriamente, ¿sí? Ya lo van a ir viendo con cada ejemplo. Nuevamente, este tanque tiene esta válvula automática, ¿sí? O un puente, ¿sí? De 2,50 metros a nivel de acera. ¿Qué se hace? Esta cañería se levanta, ¿sí? Esto queda oculto, pero esta cañería se levanta de tal manera que si la presión de agua, como esto sube 2,50 metros, si la presión de agua baja de 2,50 metros, el agua no va a tener la fuerza suficiente para sobrepasar este puente, y entonces, como la presión es muy baja, no va a alimentar este tanque de bombeo. ¿Por qué se hace esto? Porque como es un tanque que está por debajo del nivel de la acera, de la calle, ¿sí? Si no le hiciéramos esto, hasta con presión baja siempre lo estaría alimentando, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es levantar este puente para otra vez lo mismo. Si la presión disminuye de 2,50 metros columna de agua, entonces no va a acumular agua en este bombeo y garantizamos que no le estamos sacando toda el agua a los vecinos que están alrededor. Este tanque va a tener que tener una columna, un caño de ventilación, también van a ir viéndolo después más adelante, y acá lo que se ve es, luego del tanque de bombeo, va a ir una bomba de impulsión, que es la que manda el agua hacia el tanque de reserva. Ya estuvieron viendo algo en la instalación eléctrica, cuando ustedes hablaban de la instalación eléctrica que tenían una cisterna abajo. Cisterna o tanque de bombeo es lo mismo. La cisterna es la que acumula agua abajo, ¿sí? Y que hacían una conexión eléctrica con el tanque de reserva, que era el automático que teníamos arriba, ¿sí? La válvula automática que estaba en el de reserva. Es esto lo que estamos queriendo alimentar, ¿sí? Esta bomba que tenemos acá abajo y que luego se conecta arriba con el tanque de reserva. Nosotros tenemos que alimentar eléctricamente esos elementos. Bien, esto es un tanque de reserva. Dijimos recién lo de acá, ¿sí? Alimentación de agua de la calle. En un edificio va un tanque de bombeo que está en la parte inferior del edificio, puede estar en un subsuelo o puede estar en la misma planta, ¿sí? Este caso particular es para un subsuelo. Y luego de ahí, esta cañería que dice acá, caño de impulsión, ¿sí? Es la que se va a conectar con el tanque de reserva. En este caso está mostrando, nuevamente insisto, todos estos dibujos los tienen en la teoría, está mostrando un tanque de hormigón, ¿sí? En algunos casos, para lugares pequeños, se puede hacer un tanque
prefabricado de polipropileno, ¿sí? De alta resistencia, pero para casos grandes o edificios de muchas viviendas se tendrá que ejecutar algún tanque a medida. Las características de este tanque son estas, ¿sí? Tiene que tener algún tipo de acceso a la parte superior. Fíjense que la alimentación del tanque se hace en la parte de arriba, y para poder vaciar bien el tanque, las salidas del tanque de reserva, que van a alimentar los artefactos, tienen que estar en la parte inferior, ¿sí? Tiene que tener algún tipo de tapas de inspección, ¿sí? Y va a tener determinadas válvulas que después vamos a ir viendo más adelante. Este es otro, lo mismo, un poco más graficado, y acá lo importante es que vayan viendo, ¿sí? Y miren en la teoría, para la ubicación de los tanques en sus edificios, ¿cuáles son las características? Fíjense que tiene que estar como mínimo a 0,60 del eje medianero para no perjudicar a un vecino si este tanque llega a tener alguna pérdida. Tiene que tener una tapa de cierre en la parte superior para poder ingresar y cuando se vacía el tanque limpiarlo, por ejemplo, o ingresar y ver si hay algún inconveniente. También puede tener una parte, una tapa sumergida, va a tener una ventilación, ¿sí? Esa ventilación tiene que superar mínimo 30 centímetros respecto de la altura del tanque. Y acá tenemos ciertas medidas. Esto es una pasarela mínima de 0,70, ¿sí? Puede tener pasarela o no, y en algunos casos no tienen pasarela, pueden ser metálicas las pasarelas, y una zona de maniobras. Fíjense que en la parte inferior se deja un espacio, porque acá abajo van a ir las cañerías de salida y los distintos colectores, que para una vivienda, ¿sí? Se debe tener que... van a ver que son varias cañerías las que tienen que colocar por debajo, ¿sí? Estas medidas, que dice máximo 2,50 m, le dice que excediendo esta medida deberá proyectarse una escalera a la cubierta, o sea, tienen que poner una escalera fija, ¿sí? Pero bueno, esas son las medidas. Y acá tienen la altura del pelo de agua, ¿sí? O sea, el nivel del agua que tienen dentro del tanque. Acá estamos hablando de un tanque reserva de un edificio, ¿sí? Y acá van a ver un tanque de reserva de una vivienda. Presten atención con esto, ¿sí? Y traten de, cuando van a hacer su proyecto y su corte en el trabajo práctico, lo vamos a volver a insistir, de fijarse bien cómo hacen las conexiones. El agua tiene que ingresar por arriba, o sea, la alimentación de agua al tanque tiene que ser por arriba. Y si yo quiero realmente vaciar todo el agua, no puedo hacer que la salida de agua sea por acá, por el costado. Porque si no, va a consumir este cachito de agua y después todo lo de acá no va a salir nunca, ¿sí? Entonces, razonen siempre cómo colocan las cañerías en un tanque de agua, ¿sí? El agua tiene que ingresar por arriba y la salida tiene que salir por la parte inferior. Hoy día los tanques van a tener, después pueden ir viendo en páginas de internet de marcas de tanques de agua, que el mismo tanque viene con un saliente, a veces al costado o a veces abajo, que está previsto para poder agujerear y colocar la cañería de salida que nosotros queremos colocar, ¿sí? Pero se puede sacar una sola cañería, y luego de esa cañería se pueden hacer más derivaciones. Pero del tanque va a salir una única cañería, ¿sí? Nuevamente tenemos ciertas características de ubicación. Profe, ¿Sí? perdón, ¿por qué puede ser una sola cañería la que puede salir del tanque? Porque no podemos agujerear por todos lados, porque es un punto crítico que hay que sellarlo, hay que colocarlo bien, etcétera, ¿sí? Y aparte no tenés tanto espacio, digamos. Ah, bien. Siempre suele salir una sola cañería para, primero porque ya les digo, tienen previstas varias ubicaciones, pero por si rotás el tanque, pero en realidad, en general, no sé si varias, tienen una sola, ¿sí? De un solo lado, ahora no me acuerdo bien el gráfico, pero van a tener como un saliente en un solo lado del tanque, y ese es el que tienen para agujerear y colocar la cañería. Pero ustedes no pueden andar agujereando por todos lados, porque si no, no funciona correctamente, ¿sí? Necesitan realmente consumir todo el agua, si no,
en qué momento, digamos, o sea, es como que el caño no va a distinguir en qué punto, cuál es el que está sacando agua primero, ¿sí? Fíjate que acá está esta parte inferior y acá tiene, fíjate que acá tiene como un nivel bajo de agua. Entonces yo necesito liberar bien el agua por una sola cañería, Como ¿sí? si fuera una pileta, digamos. Claro, exacto. Después Bien. en los tanques, en otros tanques, ¿cuánto color acá no se hace notar? En otros tanques lo que van a ver es que lo tienen como acá al costadito. Pero igualmente el fondo del tanque, aunque ustedes no los vean, está hecho de tal manera que por ese lado ustedes puedan sacar prácticamente todo, no es que se va a vaciar por completo, ¿sí? O sea, si un tanque no se usa durante mucho tiempo, se puede acumular algo de ahí abajo, ¿sí? Pero prácticamente saca todo y lo tiene de un solo lado. Pero para poder garantizar que se vacíe bien el tanque o que corra bien el agua, no podemos hacer más de una salida, ¿sí? Luego, desde acá, sí hacemos las derivaciones que sean necesarias, ¿sí? O van a ver... después van a ver, digamos, de otra manera, que es algo así, porque acá se hace como una válvula de limpieza, ¿sí? Entonces de acá yo puedo, con después vamos a ver en detalle, pero acá puedo hacer una llave de corte, que me corte la salida de agua para allá, y entonces si yo necesito vaciar bien ese tanque, tengo esta válvula de limpieza que la abro y puedo vaciar el tanque, por ejemplo, para limpiarlo. Porque puede pasar, nosotros a veces pensamos las cosas en el uso continuo y que está todo bien, pero en todos los elementos siempre hay que pensar tanto en el uso a largo plazo, ¿sí? Y también en el limpieza y mantenimiento. Y por ejemplo, un tanque de reserva de una vivienda que se dejó de utilizar, el tanque, la casa queda abandonada 5 años y después la tienen que volver a utilizar. Y capaz que la tapa se voló, se les metió un bicho adentro y hay que limpiarlo eso. Entonces probablemente lo primero que haces, y bueno, lo juntás un poco, lo llenás de agua y no vas a mandar ese agua sucia a tu cañería adentro. Entonces necesitas tener una válvula de limpieza que libere. Por eso siempre una sola salida del tanque de acá. Después ustedes van a ver que van a tener lo que se llama un colector, que es el que, bueno, acá no se ve, en este tampoco estaba dibujado muy correcto. Es algo así como esto que ven acá abajo, donde van a tener todas las derivaciones de las distintas cañerías, ¿sí? Pero salida es una sola. Perfecto, gracias. Bien, Jorge. Está bien igual la pregunta. Tanque de reserva y bombeo, ubicación. Nuevamente, fíjense, distintos condicionantes, digamos, de las ubicaciones de los tanques de reserva y de los tanques de bombeo, ¿sí? En la parte de arriba les está mostrando que hay una pared medianera, ¿sí? Fíjense que esto es lo más común, esto que ven acá es la típica que en el ángulo de la pared colocan algún perfil o algún elemento premoldeado y ahí apoyan el tanque de reserva. Pero no puede estar pegado a la medianera. Más allá de que a veces, que hoy día los de ABSA no es que vienen a controlar, pero ustedes como profesionales no pueden pegar los tanques de agua y de reserva a la medianera, ¿sí? Porque si hay algún inconveniente de pérdida, el flotante, por ejemplo, que es el que genera el corte de agua, deja de funcionar, que es súper común, pero súper común la rotura de los flotantes, esto empieza a rebalsar y ustedes generan un inconveniente al vecino. Ustedes siempre tienen que mantener los elementos y cualquier dificultad que se genere de esos elementos dentro de su propiedad. Es por ese motivo que mínimo 60 centímetros de la pared medianera. No puede estar pegada a la pared medianera. ¿Lo van a ver? Sí, lo van a ver en un montón de viviendas. ¿Está bien? No, no está bien, no es correcto, ¿sí? No se pueden pegar a la pared medianera. Azotea, acá lo mismo, un tanque de reserva. Esto es un tanque de reserva, por ejemplo, de un edificio, porque es más grande, y también lo mismo, mínimo 0,60. Luego abajo, ¿sí? Si estamos abajo en el tanque de bombeo y tenemos una pared propia que está contra un terraplén, ¿sí? Entonces, mínimo 0,50 por una cuestión de movimiento también, de poder circular acá alrededor y que si hay algún inconveniente nosotros podamos repararlo. Y nuevamente, si esta es una pared propia pero está contra la tierra y acá se genera humedad o tenemos algún inconveniente porque está pegada a la pared, no podemos trabajar sobre el otro lado.
Si, por ejemplo, es una pared propia, y bueno, podremos pegarla contra esa pared, porque sabemos que del otro lado podemos tener acceso si es que acá hay algún inconveniente de pérdida y genera humedad sobre esta pared. ¿Sí? Nuevamente, estos son gráficos que tienen en la teoría. Acá hay ciertas capacidades de volúmenes de reserva de los distintos tanques que pueden considerar. Esto es para una vivienda completa, por ejemplo, que tenga un baño principal, un baño de servicio y piletas. Piletas se refiere a alguna pileta de cocina o pileta de lavadero. Si la provisión es directa, ¿sí? O sea, que no estamos en una vivienda, ¿sí? Que directamente viene desde la calle, para este tipo de servicio mínimo, ¿sí? O sea, que vamos a tener todos estos elementos adentro de la vivienda, la sugerencia es que la capacidad del tanque no sea menor a 850 litros, ¿sí? De esta manera podemos garantizar el servicio a todos estos elementos que tiene la vivienda. Si en cambio nosotros dentro de la vivienda, aparte de la reserva, tenemos bombeo, podemos limitarlo a 600. Para el caso de oficinas o negocios, si la provisión es directa, va a ir dependiendo cuáles son los elementos que tenemos en esa oficina, ¿sí? Y les va dando, en función de cada artefacto, qué es lo que necesita alimentar, ¿sí? También hay una tabla, creo que, o si no se las dábamos también en el trabajo práctico, con distintos volúmenes, ¿sí? En función de la cantidad de locales, digamos, sanitarios que ustedes tienen que alimentar. Sea un baño, sea un toilet, sea un migitorio, sea un lavatorio, una pileta, un baño principal completo que tenga ducha, bacha, inodoro y bidet, o un baño de servicio que tenga bidet y bacha. Esto se puede ir, como tienen como sugerencias, digamos, o mínimos, perdón, en función de la cantidad de elementos que tienen que colocar. Entonces, ¿en qué les afecta a ustedes esto? Ustedes tienen que considerar que cada proyecto que ustedes analizan va a tener una determinada cantidad de locales sanitarios. Si ustedes proyectan una vivienda, va a tener una determinada cantidad de locales sanitarios. Esos locales sanitarios tienen una exigencia mínima de cantidad de litros de agua. Eso ocupa un volumen, ¿sí? Un espacio, y tiene ese espacio requerimientos respecto de distancia de eje medianero, de paredes, etc. Entonces, ese gran volumen, ustedes en sus proyectos lo van a tener que incorporar en algún lado, ¿sí? Y lo van a tener que prever para que quede dentro de su proyecto y de su diseño de una manera armónica. Por eso es importante que ustedes esta parte la entiendan y la conozcan para poder no solo calcular la instalación sanitaria, sino también prever los espacios que cada uno de los elementos ocupan en sus proyectos. El tanque hidroneumático, ¿sí? Es un tanque que acumula y que como el agua dentro del tanque está a presión, ¿sí? Y lo que hace es, podemos tener un tanque de menor capacidad, ¿sí? Que igual nos brinda agua a presión, ¿sí? Hidroneumático tiene presión, ¿sí? Lo que puede pasar es que a veces se utiliza esto porque ocupa menos espacio, ¿sí? Mayor higiene por hermeticidad, o sea, porque es bastante más hermético, no pasa como el tanque de reserva que se puede volar la tapa, como les decía yo antes. La presión de la red no es determinante, o sea, ustedes pueden ponerlo abajo, en una planta baja, y como el agua sale ya a presión, no necesitan, digamos, o sea, depender de la presión de la calle, porque, ¿qué pasa? A veces en una casa de 2 plantas, si la presión de la calle es muy baja, no llega a ser suficiente para alimentar el tanque de reserva que están en la planta superior, por encima de la segunda planta, y se quedan sin agua. Entonces esto, como se puede colocar en planta baja, es una solución. Se evita peso sobre la estructura porque no necesita estar en altura, porque ya tiene presión misma, dejándonos mayor espacio en la azotea, ¿sí? La desventaja, y tiene mayor mantenimiento y atención porque tiene bastantes elementos, y volumen insuficiente de reserva en caso de reparación o corte de energía. Si se corta la energía,
porque requiere electricidad, no vamos a tener agua. Cañerías metálicas o plásticas, ¿sí? Metálicas, ustedes van a ver todavía en algunas casas viejas algún tipo de cañería de estas viejas. Plomo ya no se debería usar más, ¿sí? Alguna cañería de cobre o de bronce o hierro galvanizado, ¿sí? Estas son las abreviaciones. La reglamentación de obras sanitarias de la Nación es la misma que se sigue utilizando hoy día, pero es bastante anticuada, no tiene mucha renovación en cuanto a material. Obviamente que lo que más se usa es plástico hoy día, y van a haber diferentes marcas. Colocadas en mampostería a una altura de 40 centímetros, ¿sí? A veces los plomeros por ahí son un poco más caprichosos y tienen alguna medida más diferente, pero sí esta medida, en el caso de los bidés, van a ver que tiene una cierta importancia porque no puede estar muy por encima de ese valor. Diámetro interno mínimo 0,013, es lo que conocen como media pulgada, ¿sí? Es 0,013 o 13 milímetros, ¿sí? Es el diámetro comercial mínimo que se puede utilizar en cañerías domiciliarias o de edificios. Después van a ver que para edificios se puede utilizar más. Incluso para una vivienda se usa también bastante en determinadas ocasiones el de 19 o de 3/4. Trayectos cortos, evitar sifones y bolsas de aire. Esto que hablamos de acá, bolsas de aire, es cuando por ahí la cañería le hacemos hacer así, ¿sí? O la ubicación de la cañería de agua caliente respecto de la fría genera quizás bolsas de aire dentro de la cañería, ¿sí? Entonces esto lo van a ir viendo después cuando lo vayan aplicando en el proyecto. Elementos de cierre y apertura de circuitos, ¿sí? Nosotros tenemos, al principio cuando hablábamos del tanque de reserva, estábamos hablando de algunos elementos de cierre, ¿sí? Les hice algunos comentarios, una llave de paso, una válvula, etc. Y tienen estos diferentes. La llave de paso es la que va normalmente en la entrada, ¿sí? La llave esclusa se utiliza normalmente en los tanques y lo que hace es no retroceder el agua, ¿sí? Tiene una capacidad de que no retrocede el agua cuando se cierra la llave. De media vuelta, es un cierre rápido, con golpe de ariete. La canilla de servicio no deja de ser como un elemento de cierre y apertura, ¿sí? Nuestra canilla de servicio es una canilla que lo que hacemos es abrir o cerrar, abriendo o cerrando, digamos, el paso de agua a través de la cañería, ¿sí? Logrando que nosotros larguemos, digamos, el agua. Y válvula de retención, esa que les hablaba al principio, que se utiliza en los tanques de bombeo, ¿sí? Estos son los distintos elementos de cierre y apertura de los circuitos. Cada uno tiene sus características, cada uno por ahí tiene su ubicación, ¿sí? Van a tener distintos de estos elementos, en la teoría están bien desarrollados. Bien. ¿Qué tenemos acá? La instalación de agua corriente, ¿sí? Esto es un corte, donde tenemos acá la calzada o la calle, ¿sí? El cordón, acá subimos a la vereda, y de la vereda tenemos el nivel de piso interior, suponiendo que, bueno, esta es la línea municipal. Recuerden siempre que nosotros respecto de la vereda, eso lo deben haber estado viendo en Construcciones 1, siempre tenemos que subir el nivel de piso interior un mínimo, ¿sí? Entonces siempre vamos a subir un cachito. Esta es la cañería maestra, ¿sí? Esta es la cañería que va a tener la prestataria del servicio, ¿sí? Y nosotros en la parte exterior vamos a tener, ustedes lo ven en las veredas cuando van caminando, ven abajo la tapita, ¿sí? Van a tener una cajita donde hay una llave maestra que esta la manipula la prestataria del servicio, y van a tener un medidor, ¿sí? Que es el que va a medir el consumo de agua que ustedes están teniendo. Lo de cámara de hormigón es medio mentiroso porque hoy día son todas de plástico. Ni siquiera cuando las veredas son de tierra les ponen una cámara de hormigón, es como una caja sin fondo y después le ponen una tapita arriba. Y luego ustedes van a tener el ingreso de agua, ¿sí? Lo importante de esto, y que no se tienen que olvidar, es que a un máximo de 1 metro
de la línea municipal, de donde está hecha el ingreso de la conexión, tiene que haber sí o sí, obligatoriamente, una llave de paso. Esto no se lo tienen que olvidar nunca. Esta es la llave de paso general de toda la vivienda. Sí o sí tiene que estar esta llave de paso. Cualquier inconveniente que puedan tener adentro y que necesiten luego trabajar en la parte interior de la vivienda, tiene que estar esta llave de paso y no puede estar a un máximo o sea, no puede estar a más de 1 metro, ¿sí? Esta tiene que estar indicada obligatoriamente en sus planos. Profe, tengo una pregunta. Si la vivienda está ubicada a más lejos de la línea municipal, Sí, ¿estaría en el patio? claro, sí, correcto. Estaría en el patio o incluso a veces se hace como un pilarcito, y colocan ahí en la subida del pilar, supongamos que tenemos un pilar, ¿sí? A veces, ¿qué puede pasar? Tenemos algún pilar hecho acá, esta parte de acá es la parte de afuera, ¿sí? Y nosotros entramos con el agua, ¿sí? Entra con el agua y sube dentro del pilar por acá, y después del pilar, pongámosle que acá incluso tengan una canilla de servicio ahí de toque, y bueno, y acá ponen la llave de paso. Y ustedes del lado del frente del pilar, cuando lo ven de frente, ven el pilar y van a ver acá, viene con la llave de paso hoy día es como un coso metálico que viene con una tapita de plástico afuera, ¿sí? Y si lo ven en corte, ese coso metálico tiene como una patita que se cierra para poder tenerla, digamos, cerrada, y la podés como abrir esa patita, después por ahí les voy a mostrar una imagen, para poder manipular esa llave de pasos, ¿sí? Y la podés tener en el pilar, o suponete que tenés una pared medianera, esto que está acá, por ejemplo, dibujado acá, capaz que la tenés sobre la pared medianera, y bueno, subís la cañería, está embutida esta cañería, ¿sí? Está metida dentro de la cañería, y subís la cañería por esa pared medianera, y está en el patio esa llave de paso, no está adentro, ¿sí? Pero sí o sí tiene que estar a 1 metro. Y si usted estuviera en la casa sobre la línea municipal, y bueno, entonces, o sea, que su pared de frente de la puerta de entrada está sobre la línea municipal, y bueno, esa llave de paso quedará dentro de algún ambiente. Si es algún ambiente medio, un living o algo, quedará escondida en algún lado de alguna manera, ¿sí? Pero tiene que estar obligatoriamente, ¿sí? Bien. Buenísimo, gracias. Perfecto. Entonces, otras formas, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Cuando hay viviendas sobre línea municipal, por ejemplo, acá es el caso de acá, es el caso de arriba, un pasillo general, que eso hay mucho de esto, y entonces por ahí el ingreso tenemos un ingreso a distintas unidades locativas, porque hay varios departamentos, y bueno, si está en el pasillo general de esas unidades, entonces tiene que tener un nicho con llave. Y si no, mínimamente tiene que estar adentro, ¿sí? Lo que estábamos viendo anteriormente es la primera llave de paso general, ¿sí? Pero después acá estamos viendo si ya además tenemos distintas viviendas dentro del lote, ¿sí? Entonces cada vivienda tiene que tener además su llave de paso, ¿sí? Y les va marcando diferentes ubicaciones donde pueden estar. Acá está visto en planta, fíjense, si la conexión de acá, la conexión está lejos de la línea municipal, digamos, la conexión viene acá por el medio, entonces, bueno, esto tiene que estar a un máximo de 1 metro, ¿sí? Si la conexión viene acá, sobre este borde de acá, es máximo 1 metro, o sea, es máximo 1 metro desde donde está ingresando, digamos, de la línea municipal, ¿sí? ¿Hay algún caso en particular, ¿sí? Que se permite, digamos, a un máximo de 2,50 metros, pero son casos muy particulares, ¿sí? Pero para los casos de vivienda que van a ver ustedes, tiene que estar a un máximo de 1 metro. Esta ubicación de ingreso del agua, ustedes pueden elegirla, ¿sí? Presentan a la prestataria de agua, se les presenta un plano y ustedes le presentan la distancia al eje medianero donde ustedes van a querer la ubicación de ese ingreso de agua, ¿sí? No tiene que ser obligatoriamente sobre el eje medianero. Ustedes pueden decidir dónde hacen ese ingreso de agua, ¿sí? Respecto del resto de los servicios. No tiene tantas limitantes con respecto a dónde está hecho el ingreso de agua acá, ¿sí? Otros ejemplos de las ubicaciones, ¿sí?
Fíjense que acá, por ejemplo, a veces lo que hicieron fue medio colocarla, para que no quede adentro, colocarlo del lado de afuera, como en un mordiente, haciéndole como un hueco dentro del muro, y poder colocar la conexión ahí. También lo van a ver, en algunos casos viejos van a ver esas llaves de paso metálicas viejas que no tenían tapita. Es muy probable que empiecen a observar alguna vivienda que tiene más años, fíjense dónde está ubicada la llave de paso. Bueno, chicos, hagamos un mini descanso, ¿sí? 10 minutos, son 10 menos 5. 10 y 5, ¿sí? Volvemos y continuamos con un poco más de esta parte de agua, ¿sí? Un cachito más, media hora más, vamos a seguir con esto todavía. 10 y 5 nos volvemos a ver acá. Ok. De los elementos de cierre, ¿sí? Y la ubicación. En el caso de tener un tanque de reserva, esto está en altura, ¿sí? Fíjense, en este caso son dos tanques, o sea, es un tanque único que tiene separado adentro, y entonces tiene cada uno una salida, ¿sí? Y acá habla llave de paso cuyas colocaciones es optativa siempre que el número de bajadas no sea mayor de 2. ¿Sí? Esta de acá, ¿sí? No se alcanza a notar bien en el gráfico, igual ustedes lo tienen, pero básicamente lo que tienen es la válvula de limpieza, la otra válvula de limpieza, y tienen llave de paso en la bajada, ¿sí? En esta bajada y en esta bajada. Le pueden agregar una más acá, que es optativa, si no tiene más de 2 bajadas. Eso es lo que se está refiriendo con esa imagen. En el caso de que, acá por ejemplo lo que está indicando es, si la cañería de ingreso que viene por acá abajo y que está alimentando al tanque de reserva, esa cañería también surte otros artefactos, ¿sí? Estos artefactos que vienen para acá, si esa cañería también surte otros artefactos, entonces es obligatoria esa llave de paso que alimenta el tanque. Siempre estamos hablando de llaves de paso, son necesarias en función de poder hacer cualquier tipo de mantenimiento o limpieza de distintos artefactos, ¿sí? Son necesarias, ¿sí? Ustedes tienen que ir con lógica, a medida que vayan aplicando en el trabajo práctico, ir viendo cómo es el sentido del agua, ¿sí? En qué sentido está yendo el agua hacia cada artefacto,
y dónde es más conveniente colocar cada llave de paso. Obviamente que igual hay algunas que son obligatorias y después el resto tendrán que ir adoptando el criterio para ustedes identificar dónde son los mejores lugares para ubicar las llaves de paso. En este caso, acá en la imagen de la derecha, ¿sí? Son las llaves de paso que ustedes van colocando en los distintos departamentos. Bien. Limpieza de artefactos sanitarios. En realidad esto se refiere fundamentalmente a la parte de los inodoros, ¿sí? Entonces, ¿cómo limpiamos? ¿Cómo liberamos todo lo que metemos en el inodoro? Básicamente, ¿sí? Es acumulación de agua en depósitos pequeños o uso de válvulas de limpieza de cierre automático. Parecen todas palabras raras, pero básicamente es lo que ustedes conocen. Acumulación de agua en depósitos pequeños es la mochila del baño, ¿sí? Después vamos a ver que en realidad no hay una única manera de tener esa mochila del baño, hay diferentes formas, ¿sí? Es lo que vamos a ir viendo a continuación. Y las válvulas de limpieza de cierre automático, lo que más común pueden conocer, ustedes van a ver mucho en los locales comerciales o en los shopping, ¿sí? Que van a ver que detrás del inodoro no tienen una mochila, no ven una mochila, y tampoco ven un botoncito. En las casas viejas hay un botoncito blanco, ese sí tiene mochila escondida atrás, ¿sí? Lo que hablamos de válvula de limpieza de cierre automático son esas como palanquitas cuadradas o a veces incluso redondas que ustedes presionan y larga el agua en el inodoro, ¿sí? A eso llamamos válvula de limpieza de cierre automático, ¿está? Y tiene ciertas características. Entonces, acumulación de agua en depósitos pequeños es lo que ustedes conocen, digamos, en la mochila de agua, ¿sí? Y la válvula de limpieza, ustedes lo han visto, aunque quizás no hayan prestado atención, pero lo han visto, no sé ahora los boliches, yo la verdad que hace rato que no salgo, pero ustedes sabrán, en los boliches capaz que también están teniendo eso, ¿sí? Así que a eso nos referimos con válvula de limpieza de cierre automático. Bien. El depósito es esa mochila que nosotros llamamos normalmente mochila, ¿sí? ¿Cómo puede ser ese depósito? Puede ser de descarga voluntaria o de descarga intermitente o periódica que se usa solamente en los microchips, ¿sí? Y la descarga voluntaria es mediante una palanca, una cadena o un botón, ¿sí? Los de cadena son los viejos, todavía siguen existiendo. Van a ver a veces, incluso muchos colegios, por ahí que son viejos, antiguos, tienen a veces todavía este tipo de descarga, ¿sí? Pero es diferente la forma en que nosotros vamos a descargar ese volumen de agua. Luego tenemos, ese depósito automático puede ser sifónico o silencioso exterior sifónico o silencioso, y dentro de los silenciosos puede ser exterior o embutido. El sifónico, ¿sí? Lo vamos a ver ahora en la imagen siguiente, es este caso de acá, ¿sí? El tipo de depósito automático sifónico, ¿sí? Tiene una forma de descarga que normalmente es con una cadena. ¿Se entiende? Esta es la forma del depósito y esta es la forma en que va a descargar. El depósito sifónico normalmente tiene la forma de descarga mediante cadena, ¿sí? Y es este caso de acá, arriba a la izquierda, ¿sí? Fíjense que acá viene la cadenita y son esos depósitos metálicos, o a veces por ahí eran de PVC, pero metálicos viejos, que veían que estaban como elevados por arriba del inodoro, o sea, el inodoro estaba pegado a la pared y el depósito está ahí arriba como colgado más arriba. Entonces, por la altura que tiene, hace que eso genere, digamos, la descarga y la velocidad como para poder eliminar todo lo que esté dentro del inodoro, ¿sí? Que tiene es como una tapita acá arriba, y lo que hace es levantar esto y provoca que entonces el agua ingrese por acá, ¿sí? Y vaya por el tubo de descarga, ¿sí? La parte de adentro está compuesta de esta manera. Este es un tipo de depósito sifónico, y la palanca es una cadena, digamos, una cadena conectada a una palanca para hacer la descarga. Luego teníamos el silencioso, ¿sí? Que es lo que ustedes conocen más comúnmente, digamos, en los inodoros, donde el depósito puede ser exterior o puede estar embutido.
Los embutidos son estos, que a veces ustedes lo único que ven es esta tapita rectangular con un botoncito blanco, ¿sí? Hay un depósito detrás de eso, no es una válvula automática, son dos cosas diferentes, ¿eh? Detrás de ese botoncito blanco, que tiene una tapa cuadrada, hay un depósito. ¿Qué ventaja tiene? Y sí, está escondido, no ocupa espacio dentro del ambiente, pero si acá adentro, lo que está funcionando acá adentro, que tiene también un flotante, que es el que hace que funcione o deje de funcionar, y bueno, y a veces si esto se rompe, es más difícil poder reparar. Y luego tenemos los silenciosos, pero exteriores, y que son los que ustedes ven, los inodoros de mochila, que ustedes ven normalmente, ¿sí? Va a tener una palanquita, esa palanquita puede estar a un costado, puede estar arriba, puede ser una palanca exterior o puede ser como un botoncito que está al costado. Esos van a ir viendo, se meten en la página de Ferrum o de alguna página de una marca de inodoros y van a ir viendo las diferentes variables. Lo que tiene es un depósito exterior que acumula agua y con la palanca ustedes lo que hacen es levantar esta tapita, libera el agua y por cantidad de agua es que hace el arrastre de lo que está adentro del inodoro, ¿sí? Entonces ahí tuvimos los sifónicos con la descarga de cadena o los silenciosos, embutidos con un botón o exteriores que puede ser con un botón o alguna palanquita a un costado, ¿sí? Las capacidades, y el inodoro puede tener, si es sifónico, fíjense que lo que tenían estos antiguos, que tenían como necesitaban más cantidad de agua, ¿sí? Hoy se tiende a minimizar la cantidad de agua. Por eso aparte, en los de mochila exterior, también está viniendo lo que se dice la doble descarga, ¿sí? Si nosotros solamente hacemos del número 1, tiene una descarga menor, ¿sí? Y si necesitamos una mayor descarga, hace una descarga mayor. De esta manera, nosotros no malutilizamos, digamos, el agua en el consumo, especialmente porque nosotros en la Argentina, y en muchos países todavía, los japoneses son los que por ahí están mucho más avanzados en esto, pero utilizamos agua potable para las descargas de los inodoros, ¿sí? Entonces, como estamos conectando agua potable, la verdad que es un desperdicio de agua utilizar tanta cantidad de agua en todas las descargas. Por eso también estos inodoros que vienen ahora de doble descarga, obviamente que si la doble descarga después el que lo usa no la usa nunca, tampoco sirve de nada. Pero son cosas que hay que ir ejercitando y practicando y ofreciéndosela a los clientes para ir mejorando nuestros consumos de agua y el medio ambiente. Bien, y esta es la famosa válvula de descarga automática, ¿sí? Esta que nombramos recién acá, válvula de limpieza de cierre automático, bueno, es esta, ¿sí? Lo que ustedes ven afuera es este botoncito que está acá, este es de la marca FB, hay otras marcas, ¿sí? Y adentro tiene este elemento que está acá. Válvula para embutir y la tapa tecla, ¿sí? Son dos elementos diferentes. Y a esto acá se le va a conectar la cañería. ¿Qué característica tiene esto de ventaja? No vemos nada, ¿sí? O sea, ustedes van a tener solamente la teclita, no les ocupa espacio. La desventaja es si se llega a trabar por algún motivo, por algún mal funcionamiento, por alguna basurita o lo que fuera, y tienen algún inconveniente en no poder frenar o arreglar esa traba que se puede generar, entonces, como tiene un diámetro bastante importante, se puede descargar rápidamente el tanque de reserva. Esto que está acá no deja de ser la explicación de la ficha técnica de la marca, ¿sí? Pero sí es importante que ustedes se entiendan en sus proyectos. Si ustedes quieren colocar una válvula, porque se está utilizando mucho, antiguamente esto se usaba solamente de manera comercial, en lugares públicos. Hoy día lo están pidiendo mucho en las viviendas familiares, por el hecho de que no ocupa espacio, que no se ve nada, no vemos la mochila, etc. ¿Qué requerimiento tiene? Sí o sí necesita una cañería independiente para cada inodoro, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender el diámetro de esa cañería? Fíjense que como mínimo, va a necesitar 38 milímetros de diámetro de cañería, ¿sí? Como mínimo van a estar 38 milímetros de diámetro de cañería. Solo si tenemos más altura, desde el tanque hasta el artefacto, que en una vivienda es poco probable, en una vivienda común y corriente, sí, esto va a pasar en los edificios nada más,
Pero si tenemos en una vivienda común y corriente, vamos a necesitar 38 milímetros de diámetro, ¿sí? Solo con mayor altura se puede ir achicando el diámetro para garantizar la cantidad de agua, ¿sí? Porque ustedes fíjense que con un inodoro de mochila estamos largando de 9 a 11 litros, ¿sí? Entonces, para este tipo de descarga, lo único que tenemos es el cañito este para garantizar la cantidad de descarga que va a llegar. Entonces necesitamos aumentar el diámetro para poder garantizar esa descarga. Y va a necesitar un diámetro independiente, ¿sí? Y bueno, y acá les da ciertas características, fíjense, si es en un tramo horizontal, ¿sí? Incluso si está muy lejano ese baño respecto de donde está el tanque de reserva, encima hay que aumentarlo más todavía el diámetro, hay que llevarlo a 51. Y recuerden que nosotros estábamos hablando que en una vivienda domiciliaria los diámetros que utilizábamos eran 13 y 19 milímetros. Y acá estamos hablando que vamos a necesitar este diámetro de cañería. O sea, que tengan en cuenta que lo que van a necesitar es mayor diámetro, o sea, el costo de esta cañería también es mayor, tienen que preverlo en la ubicación donde lo van a embutir, a qué distancia está ese inodoro del tanque de reserva y ver si no necesitan en vez de 38, 51 milímetros, ¿sí? Entonces todas esas cosas las tienen que considerar. En la ubicación y en la ejecución tienen que tener cuidado que esta altura respecto del inodoro también tiene una limitante, ¿sí? Y tienen que considerarla al momento de ejecutar la obra, para que esto después funcione como corresponde. Tiene sus ventajas, tiene sus buenos elementos, pero también tiene ciertas características que tienen que respetar y que no deben pasar de alto. Aislación acústica de cañerías. Siempre recuerden, especialmente en edificios, bueno, en viviendas también, que las cañerías producen ruidos, ¿sí? Y el paso del agua por esas cañerías va a producir ruido. Y cuanto más alto el edificio, en los pisos bajos, más se va a sentir ese ruido. Entonces hay que tratar, especialmente cuando hablamos de edificios y donde hacemos esas montantes de cañería de bajadas de agua, ¿dónde las vamos a ubicar? Y en lo posible que no estén en lugares de descanso y que los conductos estén dentro de todo aislados, ¿sí? La manera de reducir el ruido es reducir la velocidad del paso de agua, y esa manera solo se hace aumentando el diámetro de la cañería. Pero bueno, aumentar diámetro de la cañería también es aumento de costo de cañería. Bien. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando que nosotros dentro de las instalaciones sanitarias también veíamos ventilaciones? En la parte de agua también se requieren ventilaciones. En este caso tenemos lo que es el ruptor de vacío, ¿sí? El ruptor de vacío es una prolongación de cañería de la bajada de tanques a altura superior al nivel de agua de los mismos. O sea, yo lo que estoy haciendo es prolongando la cañería de bajada, o sea, tengo el tanque de reserva, de ese tanque de reserva sale el caño de la parte inferior que alimenta los artefactos, ¿sí? Y de ese caño, yo lo que hago es le prolongo para arriba un conducto de ventilación, al que llamamos ruptor de vacío. Si yo eso no lo coloco, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Acá siempre va a haber una llave de paso a la salida de esto, ¿sí? Si yo por algún motivo tuve que cerrar la llave de paso y en esta parte inferior abrí la cañería, abrí alguna de las canillas, como esta cañería no está conectada a la atmósfera, ¿sí? No está conectada al aire, esto está cerrado, y vieron cuando ustedes tratan de tomar de una botellita de plástico, si ustedes ocupan todo el pico de la botella, ¿sí? Con la boca y están tomando agua, como no lo dejan entrar no le dejan entrar agua, ¿qué hace? El plástico se empieza como a succionar, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguna vez les pasó? ¿Sí, no? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que está pasando a la izquierda. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo, por ejemplo, abro la canilla de abajo, empieza a chupar el agua, y como no está conectado a la atmósfera, y este bidet que tiene la flor, la cosita esa de abajo, la tiene llena de agua, si esta también está con agua, me va a agarrar lo que está acá arriba, y me lo va a mandar a la canilla de abajo, ¿sí?
porque no tiene conexión a la atmósfera, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá de dos maneras. Una, sí o sí, el ruptor de vacío, que es este de acá, que tiene que estar obligatorio, y tiene que estar por encima, por lo que yo les explicaba al principio de los vasos comunicantes de agua, tiene que estar por encima del pelo de agua que tenga el tanque de reserva, ¿sí? Siempre por encima, sobre tanque. No puede quedar acá, porque si queda acá, por vasos comunicantes, esto tampoco está comunicado al exterior. Es como que se va a llenar de agua, ¿sí? Lo mismo que les decía hoy, ¿sí? Entonces siempre tiene que estar por encima del tanque de reserva. ¿Está? Y se puede agregar además este adicional, digamos, como manera de resguardo, que es subir la cañería a 40 centímetros para, o sea, esta cañería que en realidad está alimentando, que va para allá, ¿sí? En vez de conectarla desde acá, conectarla desde acá arriba, ¿sí? Para evitar que pase algo y que después se vaya, digamos, al piso de abajo. Este es el concepto de ruptor de vacío, porque estamos rompiendo el vacío que se provocaría en esta cañería si no está conectada a la atmósfera exterior. Bien, espero que se entienda porque esto es importante. Acá lo vimos en una situación chiquitita, pero lo mismo sucede para un edificio, ¿sí? Donde tenemos un colector, después vamos a ir viendo esto, un colector de cañerías con un montón de bajadas, ¿sí? Si esas bajadas corresponden a artefactos peligrosos, ¿sí? Este es el concepto que me olvidé explicarles, es que el artefacto peligroso que puede provocar este inconveniente son los que tienen lo que se llama la flor sumergida, ¿sí? Que es la zona de agua, de salida de agua, digamos, está sumergida, que es el caso del bidet con lluvia inferior, ¿sí? Y de los inodoros. Esos son artefactos peligrosos. Si solamente estamos alimentando piletas con esa bajada, este caso de acá, entonces no necesito el ruptor de vacío. Pero si estoy alimentando artefactos peligrosos, no importa en qué piso, ya con que haya uno en ese piso con artefacto peligroso, necesitamos colocar ruptor de vacío. Profe, perdón, no entiendo a qué le llaman artefactos peligrosos. Porque es el que tiene, fíjense que acá, la canilla, digamos, no tiene la salida de agua sumergida. ¿Se entiende? Nosotros acá, fíjense que el bidet tiene la salida de agua que puede llenarse de agua, está sumergida. Y en el inodoro la salida de agua también queda como sumergida. Entonces, esto de que se vaya el agua de este bidet hacia el otro, es porque esa zona está sumergida. Acá no es que el agua va a poder meterse por la canilla. ¿Se entiende? Bien, bien, se rebalsa, digamos, la otra parte. Claro, exacto. O sea, acá el agua tiene una descarga por otro lado, pero acá la salida de agua, o sea, por donde está saliendo el agua, acá en la canilla de servicio, acá la canilla de servicio, o sea, donde ustedes sale el agua, no está sumergido, ¿sí? Lo que ustedes tienen acá abajo es la descarga, ¿sí? Pero esa no está conectada al agua. En cambio, acá en el bidet, la salida de agua la tienen acá metida, ¿sí? Entonces, si esto se llena de agua, por ejemplo, o ustedes quieren largar agua por acá, al mismo tiempo que ustedes están queriendo largar agua por acá, esto es lo que se te va a succionar, ¿se entiende? De acá. Bien, O sea, sí, sí. si solo tengo piletas, está bien igual la pregunta, ¿eh? Si solo tengo piletas, no va a pasar nada, porque en realidad de acá no se te va a poder meter agua, porque no va a poder salir por acá afuera el agua, ¿sí? Pero acá este sí lo tiene sumergido y el inodoro lo mismo. Entonces, el artefacto que tiene problemas de que pase esto, de que haya como una succión de la cañería, es el bidet y el inodoro. ¿Sí? ¿Más o menos se entendió? Sí, sí, perfecto. Gracias. Bien. A ver si puedo borrar lo que quería. Ahí está. Bien. Bien, o sea que si no tengo ningún artefacto peligroso, o sea, solamente alimento piletas, y bueno, entonces no necesito ruptor de vacío. Acá hay una situación en la que a veces por ahí, para no tener todos ruptores independientes, se pueden unir los ruptores en uno mismo, pero siempre por encima, digamos, de
el pelo de agua del tanque reserva. Acá habla sobre el tema de los diámetros porque hay un cálculo del diámetro de ese reductor de vacío que se debe realizar. Bien. Y luego las cargas mínimas. ¿A qué llamamos carga? A la altura mínima que hay entre el fondo del tanque y el primer artefacto, o sea, el artefacto más alto que debe alimentar. ¿Se acuerdan que estuvimos diciendo que necesitamos presión? Esa presión está dada por la metros de columna de agua, ¿sí? O sea, altura de columna de agua, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de carga mínima, es la presión mínima que necesito tener, y esa presión la doy con la altura que le pongo el tanque de reserva respecto del primer artefacto que voy a alimentar. De todas las cosas que largan agua en una vivienda, si estamos todos en planta baja, ¿cuál es el más alto? ¿Cuál es el elemento, la salida más alta que tenemos dentro de una vivienda que larga agua? La ducha. La ducha. Exacto. ¿Sí? Entonces, si nosotros, fíjense acá el gráfico, lo que está analizando, cuando habla del mínimo, lo hace respecto del fondo del tanque de reserva, porque es cuando menos aguas tengamos, o sea, lo mínimo necesitamos tenerlo desde el fondo del tanque. Obvio que cuando el tanque está lleno, es como que tenemos más presión, ¿sí? Pero a medida que se va gastando, por eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta desde el fondo del tanque. Y fíjense que lo que está considerando es la salida de la ducha, ¿sí? En una vivienda es lo mismo. La diferencia es el valor. Cuando nosotros estamos hablando de un edificio, en general, desde la base del tanque, tenemos que tener un mínimo de 4 metros. Por eso también ustedes vieron en el corte del edificio, fíjense que el tanque no está pegadito en la azotea, lo tienen más elevado, ¿sí? Entonces, tienen más elevado porque necesitan tener como mínimo 4 metros respecto desde la ducha. Hay ciertas reducciones en casos especiales, y en una vivienda unifamiliar es 2,50, ¿sí? Que yo les sugeriría que a veces si pueden tirarlo a 2,70 mejor, ¿sí? Sepan algo, este 2,50 es para duchas comunes, ¿sí? Duchas comunes, o sea, roseta de ducha común. Si ustedes hoy en día quieren colocar esas duchas que son divinas, esas rosetas gigantes que son enormes y que tienen un montón de agujeritos para colocar, tienen que mirar la ficha técnica, las especificaciones técnicas de ese artefacto, y van a ver que les va a pedir un mínimo de presión, ¿sí? Les va a pedir 2 kilos o 3 kilos mínimos de presión de agua. Y eso significa que sí o sí necesitan tener una bomba, ¿sí? O sea, en una vivienda esto es para artefactos comunes. Ya cuando ustedes están hablando de ese tipo de duchas, que muy probablemente si ustedes se reciben de arquitectos y trabajan para proyectos de vivienda de alta categoría, es muy probable que terminen utilizando ese tipo de duchas, ¿sí? O incluso cosas mayores. Bueno, esto es solamente para una ducha común, ¿sí? Entonces, cuando proponen distintos artefactos sanitarios a sus clientes, tengan en cuenta que esto es para una ducha común. Ya después, para duchas de mayor presión, van a necesitar, se los va a exigir el fabricante, qué presión mínima necesitan para ese elemento. Lo mismo para las duchas escocesas y todos esos elementos, ¿sí? Entonces, estas son cargas mínimas que ustedes necesitan, ¿sí? En el caso de un edificio, para duchas estándar. Cuando el edificio es de gran altura, estamos hablando de más de 10 a 12 pisos, ustedes ya estuvieron viendo cuando hicieron el cálculo de gas, que ustedes tuvieron que calcular la longitud de cálculo, y vieron para un edificio de 10 a 12 pisos más o menos la altura total que va a tener ese edificio, ¿sí? Entonces, si el edificio tiene no más de 40, 38 metros de altura, que es el caso de los 10 a 12 pisos, ¿sí? El tanque puede estar ubicado en la parte superior. Ya cuando superamos los 45 metros, ¿sí?, de ubicación del tanque,
vamos a tener que tener un tanque intermedio o una válvula reductora de presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presión que se genera por un tanque de más de 45 metros hace que en todos los pisos inferiores es tal la presión que puede afectar tanto a los artefactos como a las uniones y juntas de los elementos, ¿sí? A todos los codos o uniones o T que vaya a tener en esa parte, ¿sí? Entonces, sepan que para un edificio donde el tanque queda hasta 45 metros de altura del nivel de piso, ¿sí? De la parte inferior, bueno, podemos utilizar solamente un tanque arriba, ¿sí? Más allá de eso, va a tener que generar o un tanque intermedio o en cada una de las bajadas a partir de los 45 metros de altura, ¿sí? Fíjense, acá tenemos los 45, desde los 45 para abajo, tiene que haber una válvula reductora de presión, ¿está? Si nosotros ponemos un tanque intermedio, lo que va a pasar es, desde la calle conectamos al tanque de bombeo, ¿sí? Desde la calle conectamos al tanque de bombeo, de ahí va por la cañería de impulsión, va a ir al tanque de reserva superior, ese tanque de reserva va a alimentar a los pisos intermedios y también va a alimentar al tanque intermedio. Y luego del tanque intermedio, recién a partir de acá, va a empezar a alimentar a todos los pisos que estén por debajo de esos 45. ¿Se entendió? Entonces sepan que cuando el edificio tiene más de esta altura, hasta 45 puede ir solamente un tanque ubicado. Ya cuando tiene mayor altura, debe ir un tanque intermedio o una válvula de reducción. Bien, chicos, por hoy dejamos acá. Y... No, estoy haciendo acá. Bien. Y hablamos de lo siguiente. Ahora a las 11 ya tienen a la vista, a ver, ¿está a la vista? ¿Lo dejé a la vista? Sí, lo dejé a la vista. Tienen el control de lectura del día de hoy, ¿sí? A las 11. Entre 11 y 11 y 20 tienen hasta 2 intentos para poder ejecutarlo, ¿sí? Hacer el control de lectura, son 10 preguntitas también solamente. Así que quienes quieran hacerlo, lo hacen a las 11. Después tienen la disponibilidad con sus respectivos docentes para hacer consultas si han estado estudiando para el parcial del miércoles que viene. Respecto del parcial, el parcial va a ser en horario de clase, no va a ser con videollamada, o sea, no van a estar todos conectados, ¿sí? Vamos a dejar un link, yo ahora voy a mandar una modalidad por escrito para que entiendan todo esto que les estoy hablando ahora, pero se los explico ahora también. Va a haber un cuestionario primero, y después van a tener que resolver ejercicios en papel, ¿sí? Uno de gas y uno de electricidad. Esos ejercicios los tienen que resolver en papel, tienen que tener los colores reglamentarios a mano, ¿sí? Lo van a poder imprimir si quieren, pero no es necesario imprimirlo, o sea, no necesitan tener impresora, van a poder dibujarlos a mano, ¿sí? Son sencillos, no les va a alcanzar y sobrar el tiempo para hacerlo a mano. Y lo van a tener que subir una foto o PDF, lo que quieran, o una o más de una foto, al Moodle dentro del tiempo establecido. Tienen que tener el DNI a mano. En la foto, mínimamente, en una de las fotos tiene que estar su DNI al lado, ¿sí? Para identificar a cada uno de ustedes. Va a haber un link de una videollamada, donde vamos a estar los docentes, y donde si ustedes tienen algún inconveniente o alguna consulta, se pueden vincular a esa videollamada con cámara y audio prendido para hacer la consulta correspondiente, ¿sí? Va a estar dividido en 2 partes, primero un cuestionario, cuando se cierre ese cuestionario, recién ahí se les va a habilitar la segunda parte. Tienen que entregar los elementos dentro del término estipulado. Si no tiene foto de DNI, se va a considerar 0 puntos en ese ejercicio, ¿sí? Solo vamos a dejar 5 minutos adicionales al tiempo con una tarea de fuera de término, pero quien tenga que entregarlo como fuera de término se le va a descontar puntaje, ¿sí? Porque el cuestionario se va a cerrar. Si ustedes no hicieron a tiempo a subirlo, porque no se organizaron con los tiempos, es responsabilidad de ustedes organizarse con los tiempos, van a tener todavía 5 minutos en una tarea para subir, pero quien tenga necesidad de hacerlo ahí, porque no se organizó con los tiempos,
se le va a descontar puntaje, ¿sí? El parcial está hecho para que lo hagan dentro de los tiempos y con los conocimientos que tienen. Si ustedes empiezan a pedir mucha ayuda y empiezan a consultar para los costados y no les alcanza el tiempo, es porque no estuvieron haciendo las cosas como corresponde. ¿Está? Quienes tengan problemas tecnológicos y no puedan rendir el examen y me manden un mail diciendo que tuvieron problemas tecnológicos, al día inmediato siguiente van a tener un oral conmigo, ¿sí?, sobre el parcial, ¿está? Si no, pasan directamente a recuperatorio. Considero que es rendido, no está justificado y pasan directamente al recuperatorio, ¿está? Pero quienes tengan problemas tecnológicos, que lamentablemente no los podemos comprobar, pero como si tienen algún problema tecnológico, van a tener oral del todo el temario, ¿sí?, el mismo temario que entra en el parcial, pero van a tener oral con videollamada al día siguiente. ¿Está? Me tienen que mandar un mail diciendo yo por problemas tecnológicos no llegué a subir, no pude, que no sé qué, que se me cortó la computadora, que se me cortó internet. Bueno, entonces como son problemas tecnológicos y en el momento no lo pudieron rendir, al día inmediato siguiente van a tener oral a la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, conmigo sobre el mismo temario del parcial. Si no, pasan directamente a recuperatorio. ¿Alguna consulta? Profe, yo tengo Sí. una consulta con el cuestionario, porque a veces por ahí pasa que a mí me pasa 2 por 3 que sube y baja el internet, pero son 2 segundos, pero como que se corta y vuelve a arrancar. ¿Se cierra? Si se No, desconecta un toque, no, ¿se cierra? O sea que yo no. puedo igual. Bien. Pueden volver, ¿sí? Está bien la pregunta. O sea, si ustedes están dentro del tiempo establecido, por más que se queden sin internet, si vuelven a conectarse y ustedes todavía están dentro del tiempo, o sea, si yo, por ejemplo, el cuestionario te doy 2 horas, y vos dentro de esas 2 horas te desconectaste y te volvés a conectar, incluso ustedes pueden refrescar la página, no tengan miedo a, no sé cómo le llaman, a renovar la página del circulito que está, no sé cómo le llaman, refrescar la página, ¿sí? No tengan miedo, porque si ustedes están dentro del tiempo, no se les va a cerrar el cuestionario. Solo se va a cerrar cuando se haya transcurrido el tiempo. Y el tiempo corre a partir del momento que arrancan, ¿sí? Yo solamente les doy un ranguito de 5 minutos por si a alguno se le cuesta conectarse al principio, ¿sí? Pero ustedes, a partir del momento, es más, ahora, el año pasado no estaba, pero ahora ustedes incluso tienen un relojito al costado, que le va contando, 23, 22, o sea, está hecho a prueba de pavote. No lo dije cuál es el tiempo, Jorge, pero va a ser suficiente. O sea, vamos a arrancar a las 9 y van a tener tiempo suficiente. Mucho tiempo, porque tienen las 4 horas de clase, no les voy a dar las 4 horas porque me parece que es una barbaridad, porque les va a sobrar de todo, pero van a tener más que tiempo suficiente. Porque el cuestionario va a ser un múltiple opción, que es muy cortito, fíjense que son como de los temas que por ahí no van a aplicar, digamos, en el ejercicio práctico, y después el ejercicio práctico van a tener tiempo suficiente, ¿sí? De última, se los voy a dejar bien indicado al momento de retiro ahora, cuando les mande la modalidad durante estos días, les dejo bien indicado el tiempo que tienen. Pero vuelvo a insistir, en el examen les aparece, o sea, ustedes van, porque es un cuestionario, en el cuestionario, digamos, de examen, les aparece arriba. Tiene 200 tantos minutos, les queda 23, 22, se los va contando segundo a segundo, ¿sí? ¿Se entendió, Fernando, entonces? Sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, chicos? Patricia, Sí, yo perdí mi Rocío. DNI. ¿Hay problema si la foto la saco con la credencial de la UNI? No hay problema. Algo que identifique su persona, que los identifique a ustedes como personas, ¿sí? ¿Está? Carnet de conducir si tienen, qué sé yo, no sé, como para sugerirle. En lo posible, no sé si la credencial de la UNI tiene foto, la verdad que no sé cómo vienen ahora. Sí. Tiene, bien, genial. Pues las mías, la viejita no tenía, era un numerito. No venía tan topísima con la foto. Bien. Profe, Algo yo que tenía tenga foto y... Sí, Valeria. una duda. Por ejemplo, usted hace rato habló de que va a mandar el ejercicio para que marquemos la cañería de gas y después la otra de electricidad. O sea, el ejercicio que tenemos que resolver. Sí. O sea, ¿quiere decir que lo marcamos sobre la imagen que nos va a mandar o hay que marcarlo? No, hay que hacerlo en papel. Ustedes lo tienen que transcribir a un papel. Ustedes lo van a ver en la pantalla, tienen que resolver todo en papel. Ah, listo. ¿Sí?
Tienen que dibujar lo que se les pide y lo tienen que resolver en papel como si estuvieran físicamente en un aula y estuvieran resolviendo en papel. Listo. No se acepta nada en computadora, ¿sí? Todo en papel. No vamos a aceptar nada que esté resuelto en computadora. Tienen que resolverlo a mano, el tiempo va a ser suficiente, y no tienen que dibujar nada súper escala, así que nada, ¿sí? Es muy sencillo para quien realmente estuvo trabajando durante lo que pasó el cuatrimestre, interpretó los trabajos prácticos, es muy fácil de resolver, ¿sí? Así que, pero lo tiene que resolver, Valeria, en papel, tiene que estar dibujado, traten de dibujar claro, ustedes son futuros arquitectos, así que apelo a que a ustedes les gusta dibujar un montón, y dibujan muy prolijito y muy lindo, así que traten de que ser claros, que se note, que no sea un lápiz suavecito, si no observamos, si no se ve bien, y bueno, si no se entiende lo que están colocando, y no vamos a poder puntuar, ¿sí? Así que traten de ser prolijos en cómo resuelven. El tiempo les es suficiente para resolverlo si estuvieron estudiando. Discúlpame, una consulta. Sí. ¿Ustedes van a mandar una planta y nosotros tenemos que dibujar esa planta o tenemos que hacerlo en el caso? O sea, Tenés que dibujar la transcribir. planta, sí. Bien, Transcribir bien. la planta, que va a ser muy sencilla. ¿Quién sos vos? Bien. Porque tenés el contacto No, de... perdón, estoy de contrabando. Claudio Riposati, discúlpame. Claudio, está bien. No, me imaginé por la voz, me imaginé que eras vos, pero Y como cada no dos veía el por... nombre... Cuando se me No pasa salta nada. por ahí el micrófono es porque estoy en la oficina escondido y No, no sí, tendría hoy, que hoy estar. no pasó, pero veo el nombre y me di cuenta que, me imaginé que eras vos por la voz, pero no estaba seguro, Está bien, no pasa nada. No, hay que listo. transcribirlo, ¿sí? Es una plantita, pero es muy sencilla, ni siquiera tienen que andar usando la regla para transcribirlo, o sea, es Claro. fácil para transcribir, ¿sí? Dale, gracias, disculpa. Todo lo que haya que dibujar a mano, o sea, va a ser sencillo, no requiere... Si quieren lo pueden imprimir, pero son JPG, no van a estar a escala, así que si quieren imprimirlo, lo pueden imprimir, pero no es necesario. O sea, el examen está hecho para que no tengan necesidad de tener impresora, porque sabemos que no todo el mundo tiene. Pero sí todo el mundo va a estar en condiciones de tener un papel y un lápiz y colores reglamentarios a mano para poder resolver, ¿sí? ¿Alguna otra consulta, chicos? Bien. Aprovechen. Yo sé que para hoy, claramente, por lo que he visto en general, o sea, hay algunas pocas comisiones que han trabajado bien, en general veo que no están llevando la materia al día, o sea, con lo cual entiendo que seguramente hoy, no creo que hayan estudiado mucho para el miércoles que viene, pero si tienen consultas posterior al cuestionario 11 y 20, cada docente está disponible para resolver consultas o de las correcciones o lo que fuera, que vayan queriendo preguntar, ¿sí? Sobre tanto electricidad como gas, o tienen también un foro de preguntas teóricas, ¿sí? Que si quieren en el transcurso de lo que queda hasta el miércoles que viene, digamos, vamos a decir más tipo, no mucho más de lunes, martes, pueden hacer preguntas de teoría en ese foro común para todos, de algo que hayan leído y que no entienden bien, ¿sí? Les voy a ir contestando la parte teórica, digamos, ¿sí? Si no en la parte de práctica, aprovechen tanto la consulta de hoy como sus consultas adicionales con los respectivos docentes para algo que no hayan entendido, que no les quede claro para el día del parcial. ¿Está? Bien, ¿algo más? Si no, los dejo aunque sea descansar un cachito antes de que arranquen con el cuestionario, ¿sí? ¿Algo más? ¿Algo más? Profe, Sí. ¿el cuestionario va a ser de navegación libre? El de la semana que viene, no. No. Ok, gracias. Uno detrás de otro. La parte de preguntas, ¿sí? La parte de ejercicios, creo que les van a aparecer los dos a la vez, para que resuelvan el que quieran primero, ¿sí? ¿Está? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Última? Por ahora no, gracias. ¿No? ¿Ya estamos? Bien. Profe, una ¿Y no? consulta. Sí, decime, Abril. ¿Van a estar los trabajos prácticos ¿Corregidos? Claro, para verlo? No les garantizo, lo vamos a charlar ahora con los docentes. Vamos a intentar, ¿sí? Pero yo ya se los había dicho a principio del cuatrimestre que el trabajo práctico 2 era posible que no estuviera y que dependía de que ustedes estuvieran trabajando como corresponde durante todas las consultas. Si ustedes supieron aprovechar todas las consultas,
durante toda la duración del trabajo práctico 2, no van a tener ningún tipo de inconveniente, no necesitan tener el trabajo práctico corregido para tal fin. Pero eso va a depender de cada uno de ustedes y de cada comisión. No les garantizo, vamos a hacer el intento, pero no les garantizo que lo tengan para la semana, para antes del parcial la corrección. Eso lo tengo que coordinar con los docentes. ¿Sí? Nuestra responsabilidad para corrección era para el mismo día miércoles, que es lo que venimos hablando, o sea que como máximo va a ser para el miércoles del día del parcial, con lo cual puede ser que no lo tengan antes, ¿sí? Pero por eso les insistí mucho, y se los insistí también al principio de ese trabajo práctico, que ustedes tenían que ir avanzando clase a clase, tienen no solo la clase de consulta, sino clase de consulta adicional para ir consultando y preguntando todos los errores de lo que ustedes avanzaban. Si ustedes la supieron aprovechar, no van a tener necesidad de la corrección como para poder rendir el examen. Con lo que vieron hasta ahora es suficiente. ¿Está bien, Abril? ¿Alguna pregunta más, chicos? Si no, vamos a estar en el coso. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, ¿listo? ¿1? ¿A la 1? ¿A la 2? ¿A las 3? ¿Listo? Bueno, chau, chicos.